7, verso 24. Libro de San Juan, capítulo 7, verso 24. Ahí vamos a estar en la palabra de Dios en esta preciosa hora. Libro de San Juan, capítulo 7, verso 24. Dice la bendita palabra de Dios así. La leemos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra la Biblia dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ese es el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Vamos a orar. Padre, en tus manos ponemos esta santa y bendita palabra. Te pedimos que le agregues toda la fuerza, todo el poder y toda la unción para que esta palabra, Dios mío, cumpla el propósito para el cual envías en esta hora. En tus manos ponemos a los que escuchan, a los que oyen y los bendecimos en el nombre de Jesús. Que esta palabra pueda ser de edificación, de alimentación para su espíritu y de bendición en todos los ámbitos de su vida. En tus manos lo ponemos todo, Señor. Te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos y te damos la gloria. Y todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, al cual le damos la gloria ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, damos gracias al Señor por todos los hermanos que ya estamos en esta bendición de esta hora, que estamos compartiendo el glorioso y poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar con el tema no juzguéis según las apariencias. Ahora quiero pedirles que tomen su Biblia, todos los que están conectados en este momento, tomen su Biblia y se vayan al libro de Lucas, capítulo 6, verso 37. Ahí vamos a estar en ese pasaje de Lucas 6, 37, para seguir confirmando el tema de la predicación de este día. No juzguéis según las apariencias. Dice aquí el mensaje que da el apóstol Juan, del cual sí estamos seguros que es apóstol, porque para ser apóstol el requisito era que hayan andado personalmente con Jesús. Pablo llegó a ser apóstol como un abortivo porque tuvo un encuentro de manera literal con Jesús. Entonces por eso llegó a ser también apóstol. De ahí todo pícaro que aparezca ahí diciendo que es apóstol, será apóstol pero del diablo, de Cristo no es. Porque los apóstoles de Cristo ya están registrados en la Biblia y dice que los 12 apóstoles se sentarán en los 12 que dejó Jesús y el que puso Pedro y los hermanos después de que Judas el traidor. Esos 12 se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el apóstol Pablo, ¿a quién va a juzgar? Pues a la iglesia de los gentiles, que somos nosotros. Así que Dios me lo bendiga a todos. Ese es otro tema. No juzguéis según las apariencias. Mire lo que dice aquí el libro de Lucas, capítulo 7, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Quiero que nos quedemos con este pasaje, que vamos a tomar mucha información de bendición para nosotros de este pasaje. No juzguéis y no seréis juzgados. Es un consejo espiritual de Jesucristo para nosotros, los hijos de Dios, para sus seguidores, para la iglesia. No juzguéis es un mandamiento. No, tiene un no anterior. No juzguéis, como decir, no robarás, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Es un no rotundo. Y no en la Biblia es no. Jesucristo dijo: vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? No juzguéis. Lo mejor sería que usted nunca juzgara, pero algunos, por cuestiones de llamado, de autoridad espiritual, debemos de hacerlo. Y ya vamos a explicar más adelante cómo se debe de hacer a los que han recibido facultad para juzgar, porque no todos tienen facultad para juzgar. Son algunos que recibieron facultad para juzgar. Aquellos que han sido llamados y perfeccionados
en la madurez en la obra de Cristo. Ahora, no juzguéis es un mandamiento de Dios. No es algo que si usted le da la gana, voy a ver si lo quiero. Es un mandamiento como el mismo mandamiento que dice no matarás. No juzguéis. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero mire que no solo es un mandamiento, también es un mandamiento con promesa. Este mandamiento que nos pide Dios que cumplamos también tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? No seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. Cuando usted no juzga, no lo van a juzgar. Pero si usted juzga, una medida más le van a juzgar. Por eso tiene que tener cuidado los que andan juzgando a la ligera o según las apariencias. Y luego dice, no condenéis y no seréis condenados. Otro mandamiento con promesa. No condene y no lo van a condenar a usted. Pero si usted condena, lo van a condenar también. No condene y no será condenado. Un mandamiento con promesa también. Perdonad y seréis perdonados. Otro mandamiento con promesa también. Jesucristo dijo que si nosotros no perdonamos las ofensas a los hombres, Él tampoco nos perdonará a nosotros. Así que aquí vemos 3 mandamientos con promesa los 3. Casi muchos mandamientos según la ley no tenían promesa. Había un mandamiento que decía, honre a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en todos los días de tu vida, que es el primer mandamiento con promesa. Pero acá tenemos también mandamientos con promesa. Si usted no juzga, no lo van a juzgar. Si usted no condena, no lo van a condenar. Si usted no perdona, no lo van a perdonar. Son mandamientos, pero que también traen una bendición, traen una promesa para aquel que guarda estos mandamientos. Ahora el tema es, no juzguéis según las apariencias. Y el versículo en el libro de San Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Bueno, lo ideal sería que usted no juzgue según las apariencias. Pero a algunos que son llamados y perfeccionados para juzgar, pueden hacerlo, pero tiene que ser con justo juicio. Y si usted no puede juzgar con justo juicio, yo le aconsejo que mejor no juzgue porque recibiréis mayor condenación. Ahora bien, vamos a ir al punto específico aquí. Dice, si no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora, ¿qué es juzgar con justo juicio? ¿Qué es juzgar con justo juicio? 1. ¿Quiénes están facultados para hacerlo? 2. Y a los que están facultados para hacerlo, ¿cómo deben hacerlo? 3. Son 3 preguntas y que la Biblia tiene 3 respuestas para ellas. Que la palabra de Dios tiene respuesta para estas 3 preguntas. ¿Qué es juzgar con justo juicio? ¿Quiénes están facultados para juzgar, para hacerlo? Y los que están facultados para juzgar, ¿cómo deben hacerlo? Estas 3 preguntas tienen respuesta en la palabra de Dios. Primero, ¿cómo juzgar con justo juicio? ¿Cómo usted puede juzgar con justo juicio? ¿Qué es juzgar con justo juicio? Bueno, juzgar con justo juicio es juzgar con la palabra de Dios. Si usted juzga con la palabra de Dios, ya no es usted el que está juzgando, sino Dios por medio de su palabra. Cuando nosotros repetimos lo que dice o anunciamos lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene mucho juicio. Jesucristo dijo, ¿y qué si esto vine a hacer? Juicio traje a esta tierra y cómo me desespero para que todo lo que esté escrito de mí se cumpla. Escúcheme. Por eso, juzgar con justo juicio es juzgar con la palabra de Dios. Usted no tiene la capacidad de juzgar con sus propios sentimientos. No puede juzgar usted con sus propios sentimientos, con sus propias ideas, mucho menos con sus resentimientos. Porque hay gente que, una persona resentida contra otra, no va a juzgar con justo juicio. Tiene una tendencia porque ya está predispuesta y va a ser un prejuicio de la otra persona. Porque si acumula resentimientos contra alguien, usted no va a juzgar bien a aquella persona. Por eso necesita juzgar con la palabra de Dios, con la Biblia. Le voy a poner un ejemplo. Los católicos a veces se molestan porque nosotros les decimos que dejen de adorar imágenes, que dejen de adorar muñecos, que dejen la idolatría, que dejen de adorar a la muñequita que tienen ellos de María, a la mentada reina del cielo que los israelitas adoraban también. Déjenme decirle, ellos se molestan y dicen, no juzguen. Pero es que nosotros no los estamos juzgando. No somos nosotros los que juzgamos. Nosotros lo estamos repitiendo y si juzgamos lo estamos haciendo con justo juicio. Porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que dice que no sean idólatras como muchos de ellos y perecieron por la serpiente. Perecieron muchos por su idolatría. La palabra de Dios dice que uno de los más abominables pecados que Dios va a castigar de manera contundente es la idolatría.
La idolatría es adulterio espiritual. La idolatría es poner un objeto, un muñeco en el lugar de Dios. Eso se llama idolatría, un ídolo en el lugar de Dios. Por lo tanto, nosotros no estamos jugando a los católicos según las apariencias. Nosotros no los estamos jugando según la apariencia porque es pública su idolatría. Todo el mundo mira las profesiones. Usted va a una iglesia católica y toda está llena de pichingos y muñecos. Y si ahí no hay muñecos y pichingos, no es católico. Escúcheme. Anoche Dios me dio un pensamiento que lo voy a publicar en las redes. Y ahorita que mencioné esto del catolicismo, se lo voy a compartir a ustedes como primicia. Y el pensamiento es este, tal vez ustedes lo entienden. Los católicos son católicos. Los evangélicos son evangélicos. Los adventistas son adventistas. Los mormones son mormones. Los cristianos son cristianos. El que entienda, entienda. Y si no lo entiende, lo entenderá después. Ahí les dejo esa primicia en su corazón. Pero así es. Escúcheme entonces. Los católicos se molestan, pero no somos nosotros los que estamos jugando. Es la palabra de Dios. Es como que alguien se moleste porque le digan a alguien que deje el adulterio. No, ese no es juicio mío. Eso lo dice como mandamientos la palabra de Dios. Pero esta gente reacciona. No juzguen. Bueno, abandonen la idolatría para no seguirlo juzgando. Si usted no quiere ser juzgado, abandone el pecado. Porque nosotros no lo estamos juzgando. Es la palabra de Dios. Es Dios mismo juzgando al hombre. Es la palabra de Dios. Igual si se le dice a un hombre que deje la mujer ajena. Si un hombre anda con una mujer ajena y yo como pastor le digo que abandone esa situación, yo no lo estoy juzgando. Es la palabra de Dios que lo juzga. Eso es juzgar con justo juicio. Hoy usted ya sabe entonces cómo juzgar con justo juicio. No juzgue con sus ideas. No juzgue según sus sentimientos. No, mucho menos con sus resentimientos. Nunca vaya a juzgar a nadie así. Júzguelo con la palabra de Dios. Y no solo debe, eso se llama juzgar con justo juicio, juzgar con la palabra de Dios. Pero pues está el otro punto que también dice cómo deben hacer los que están facultados para juzgar. Ya más adelante vamos a eso. Ahorita vamos a ir al segundo punto. ¿Quiénes están facultados para juzgar? Escúcheme, no todo mundo está facultado para juzgar. La Biblia dice, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. No todos aún cristianos, no todos los cristianos están facultados para juzgar. No todos han recibido esa facultad. Es más, las 12 tribus de Israel, Jesucristo dijo que van a ser juzgados por los 12 apóstoles. Ellos son los que están facultados, porque la facultad de juzgar viene de Dios y de su palabra. Entonces, esto es uno de los problemas más comunes en las iglesias, que los que no están facultados para juzgar son los que más quieren juzgar. Y el que está facultado, más bien se contiene porque ha recibido la madurez y la sabiduría para cómo debe hacerlo. Ahora, ¿quiénes son los que están facultados para juzgar? Bueno, la Biblia lo dice. Los que han sido llamados por Dios, y aquí en este versículo dice, y los que han sido perfeccionados. Ahora escúchelo, aquí en el versículo lo dice. Mire donde dice la palabra de Dios, verso 39 y el 40. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Ok, ya, un ciego no puede juzgar. ¿Cómo para juzgar si él no mira? ¿Qué puede juzgar un ciego si él no tiene mirada, visión espiritual, mucho menos humana? Escúchenme. Y luego dice en el 40 dice, ¿quién puede juzgar? El discípulo dice, no es superior a su maestro. Mas todo, el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que el que ha sido perfeccionado, ese reúne las condiciones para juzgar. El que ha sido llamado por Dios y aparte de eso ha sido perfeccionado. No solo llamado. Puede ser que un hombre Dios lo haya llamado. Yo conozco evangelistas que fueron llamados por Dios y su mensaje es el evangelismo. Ellos no se atreven a meterse en cuestiones doctrinales, ni proféticas, ni nada. Y nunca su mensaje es de amor, llamando a las almas al arrepentimiento. Porque fueron facultados ellos solo para predicar el evangelio. Y no fueron facultados para emitir juicios sobre otras cosas. Sin embargo, otros como los maestros, los pastores, no todos, los que Dios llamó y a los que Dios perfeccionó. La palabra perfección quiere decir madurez.
Usted no puede andar juzgando si usted es un inmaduro todavía, si usted todavía viene gateando, si usted ni siquiera se ha leído la Biblia. Yo conozco cristianos, hombres que tienen 30, 40 años de caminar en el Evangelio y juzgando y aún no se han leído ni toda la Biblia. ¿Sabe qué estoy haciendo en esta cuarentena? Me he leído como unas 7, 10, no me acuerdo cuántas veces he leído la Biblia. Pero desde que empezó la cuarentena la estoy leyendo de nuevo. Y si no termina la cuarentena, la voy a seguir leyendo. El diablo lo va a tener atormentado porque entre más dure la cuarentena, más voy a leer la palabra de Dios. Y entre más la leo, más me perfecciono, más me edifico y más crezco en el conocimiento de mi Señor Jesucristo, por causa del cual estoy dispuesto a perderlo todo. Porque Él me amó primero y ese amor se inundó en todo mi ser. Y ese amor nadie lo va a sacar de mi corazón. Porque por misericordia Él abrió mi corazón para recibir ese amor. Pero escúcheme. Entonces, ¿quiénes son los que tienen facultades para juzgar? Primero, los que han sido llamados por Dios. Y segundo, los que han sido perfeccionados. Usted tal vez ha sido llamado por Dios, pero no ha sido perfeccionado. O sea, la perfección no es una cosa de conocimiento de la letra, no. La perfección se logra a través de las pruebas, a través de los garrotazos, a través de los chichotes, a través de los raspones espirituales. Así es como es perfeccionado el hombre de Dios. No crea que usted va a ser perfeccionado graduándose en media hora de profeta en Miami. No crea que usted va a ser perfeccionado comprando un título, un discipulado. ¿Verdad? Yo conocí un hermanito que me salió, me dijo, llevo 15 discipulados. Me dijo, yo ya estoy bien avanzado en esto, avanzado en religión, pero en la salvación andas lejos, le digo yo. Porque esto no es de discipulado, esto no es del diploma. Esto no es de diplomados, esto no es de títulos, esto es de ser perfeccionado. Y la perfección, la madurez se logra a través de golpes, de arrastradas, de raspones espirituales, de pruebas, de angustia. Así es como el hombre madura. El hombre no madura de ninguna otra manera más que cuando pasa por el proceso de la prueba de Dios. Porque Dios a sus hijos los prueba, los disciplina. Pero a los que no son hijos los destruye. Así que nadie se sienta mal cuando está pasando pruebas. Siéntese digno porque usted es hijo de Dios. Porque Él a sus hijos a los que hace pasar por las pruebas. A los que no son hijos son bastardos. Con eso Él no trata. De eso se encarga otro, el enemigo de sus almas. Así que, hermanos míos, vemos entonces que los que están perfeccionados para juzgar son los que están facultados para juzgar, son los que han sido llamados y perfeccionado. Usted lo leyó aquí en el versículo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, este será como su maestro. Si usted ha sido perfeccionado en la vida cristiana, pues usted tiene las condiciones tal vez para jugar. Puede ser que no sea ni pastor, pero si ha sido perfeccionado, hágalo. Ahora recuerde lo que dice la Biblia: con la vara que mida lo van a medir, y de la manera que juzgue lo van a juzgar. Y si usted juzga, lo van a juzgar, y si usted condena, lo van a condenar. Si usted perdona, lo van a perdonar. Esa es la ley espiritual de esta doctrina. Ahora bien, escúcheme bien. Estas son las personas que están facultadas para juzgar. Las que están facultadas para juzgar, los que han sido llamados y los que han sido perfeccionados. Porque alguien que ha sido llamado y ha sido perfeccionado es el que tiene autoridad. El que tiene autoridad. Debe tener autoridad. ¿Autoridad en qué? En gritar y en ordenar y decirle, venía esto. No. Autoridad para poder juzgar. ¿Qué es eso de autoridad para poder juzgar? Bueno, yo no puedo decirle a otro hombre que deje su amante si yo tengo amante. No sé si me está entendiendo. Yo no puedo decirle a otro hombre que deje su amante si yo tengo amante. Yo no puedo decirle a otra persona que invierta dinero en el reino de los cielos y que dé para la obra de Dios si yo no lo he hecho. O sea, yo no puedo decir eso. Me recuerdo muchas veces, porque a veces nuestra iglesia acá en Honduras es tan pobre, que a veces los fines de mes no ajustamos ni para poder pagar todos los compromisos que tenemos. Yo soy pastor y los diezmos, los sobres que se dan en diezmo, se usan en los gastos de la obra de la iglesia. Nunca he tomado un sobre directamente para mí, se revuelve con todas las ofrendas, se sacan todos los gastos de la iglesia y si sobra, pues de repente me puedo tomar un fresco, pero casi nunca sobra. Más bien recogemos todos y después del culto no se me vayan, les digo yo antes los dejaba ir y me endeudaba yo para pagar las cosas. Ahora no los dejo ir porque ya crecieron. No se vayan, entre todos vamos a ajustar lo que hace falta para pagar los buses, para pagar el combustible de los carros, para pagar lo de la luz, para pagar lo del gas del comedor público, para darles una ofrenda a los pastores que sirven
las 24 horas aquí en turnos, y entonces recogemos todo, y entonces vengo yo, y si al final de la ofrenda se recogieron 5,000 lempiras entre ofrendas y diezmo, entonces hay que pagar los 2,000 del bus, hay que pagar los 1,500 del otro bus, hay que pagar 500 de combustible a los carros que van a repartir gente, y hay que pagarle hay que darles una ofrenda a cada uno de los pastores. Y entonces cuando ya llego a las ofrendas de los pastores, ya solo tengo 300 pesos de aquello que tenía en la mano, y entonces faltan todavía 500,000, y les digo, hermanos, entre todos, entonces damos 100 pesos, 50 pesos, se ajusta y se reparte, y así se sacan los gastos. Como le digo, en muy poco tengo eso de participar de eso, pero yo no podría decirle a la iglesia den si yo no he dado nada. Yo no podía decirle a la iglesia arriesguen lo que tienen por el reino de Dios si yo no lo he hecho. Eso se llama autoridad para juzgar. ¿Me está entendiendo? Yo no puedo hablar de dar si yo soy avaro. Si yo no puedo andar hablando de las ofrendas, si yo soy el que menos da. Y esto sucede en todas las iglesias. Los más ávaros son los que más hablan. Los que menos dan son los que más murmuran. Este tipo de gente es común, y eso es parte de la obra de Dios. Si Judas no se preocupaba, pues que dijo que una vez que le echaron un perfume al Señor, dijo que ese dinero se hubiera vendido y se le hubiera dado comida a los pobres. ¿Usted cree que a Judas le importaban los pobres? Lo que él andaba a la bolsa y robaba. Y él dijo, si el pisto no cae aquí, no puedo robar. Entonces, usted no se preocupe, porque hay unos que van a la iglesia solo a ver la canasta, a ver cuánto cae, a ver cuánto le dieron al pastor. Tuve una experiencia, me estoy saliendo un poco del tema, pero es bueno hablar de esto. Tuve una experiencia con un hermano que me quiso juzgar y se llevó la sorpresa de su vida. El hermano quiso juzgarme porque juzgan según las apariencias. Una hermana que está en Estados Unidos, a través de él, manejaba a los niños. Esta hermana mandó un dinero a la iglesia, pero él no estaba. Entonces la persona que lo trajo me dijo, fíjese que esta hermana se puso de acuerdo con el muchacho que maneja, el hermano que maneja a los niños, y mandó este dinero para comprar Biblias para los niños. Entonces le dije yo, pero eran de unas Biblias de caricatura, unas Biblias que valen, que forradas, que traen fotos y todo eso, que valen como 450 lempiras aquí, ¿verdad? Entonces yo, en esos días me habían donado Nuevos Testamentos pequeños, y le digo, mire hermana, hable con su hija y dígale que aceptamos la ayuda, pero que aquí hay otras necesidades más importantes. A los niños podemos darles una Biblia, tal vez sin ilustraciones, le digo, nosotros tenemos aquí. Y ese dinero, le digo, ahorita lo ocupamos para una situación más difícil, le digo. No sé si usted habla con ella y nos dé el permiso para usarlo para otra cosa que en verdad lo necesitamos. Ahora, ¿para qué era que lo íbamos a necesitar? El hijo de un hermano de la iglesia, de un niño, del que canta la alabanza, había salido con un problema de corazón y tenía que ser operado de manera inmediata, una operación carísima del corazón. Y cuando este hermano se dio cuenta, se puso triste. Yo le dije, hijo, no te desanimes, Dios no te va a abandonar y nosotros tampoco. Vamos a ver cómo salimos. Pues Dios empezó a hacer milagros. El hijo de él estaba en una escuela, y la hermana la esposa de él iba a cocinar porque les exigían cocinar. Ahí conoció un grupo de unos alemanes europeos que andaban. Y uno de esos la quedó viendo. Y eran mundanos, los europeos esos eran mundanos. Y la quedaron viendo cuál es uno de sus problemas más importantes ahorita en que le podemos ayudar. Él pensó que le iba a decir hacer una casita o necesito, no, ella les dijo, tengo un hijo que necesita una operación en el corazón. Y ellos le preguntaron, ¿y qué es lo que necesita? Bueno, mire, le dice, una persona consiguió que por medio de ella consiguió que puede ser operado en la isla de Gran Caimán. Pero lo que falta para esa operación es el pasaje aéreo y para los gastos para que mi esposo vaya con él. Entonces, esta persona les dijo que ellos le iban a ayudar y le regalaron el pasaje aéreo. Pero el hermano necesitaba los pasaportes y llevar dólares en efectivo para el aeropuerto. Entonces yo le dije, yo te voy a dar eso. De ese dinero, dije yo, que mandó esta persona, de ahí te voy a dar eso, y de ahí vamos a sacar otros gastos que teníamos pendientes para el comedor. Entonces vine yo y tomé el dinero, le di el dinero para los pasaportes, creo que valía como 1,500 el de él y el del niño, eran 3,000 pesos ahí, y le di como $80 o $100 en efectivo para que llevara ahí en el aeropuerto, y de ahí sobraron como 800 lempiras que se invirtieron en el comedor, se necesitaban unas cosas para el comedor.
Pero bueno, esa fue la historia, ¿va? Pero uno de los, el hermano él no estaba en la iglesia, él estaba de viaje, él estaba en otra ciudad y se dio cuenta que había llegado el dinero y empezó a murmurar con otros hermanos de la misma iglesia que yo me había embolsado el pisto, que mandaron eso para los niños y que yo me lo había embolsado. Entonces, pues yo no le dije nada. Uno cuando ya está maduro, tal vez en mi insensatez, cuando comenzaba en el camino de Dios, pude haberme defendido. Ahora yo no me ando defendiendo. Yo digo que Dios haga su obra. Y si Dios no me quiere defender, ¿quién soy yo para defenderme? Además, yo les he enseñado a los hermanos en la iglesia, cuando hablen de vos y lo que dicen es mentira, alaba a Dios que tu bendición va a venir de Dios. Pero si lo que dicen es verdad, humillate y clama misericordia. Entonces, pues el hermano anduvo hablando de esto, hasta que mucho tiempo después, en un culto de líderes, yo testifiqué del que el niño que fue operado con éxito regresó y allá anda el niño feliz, se salvó. Y entonces yo estuve contando cómo Dios había obrado. Y ese hermano que murmuraba, que él pensaba que yo me había quedado con dinero, estaba ahí. Ese día yo conté el testimonio, cómo Dios hizo el milagro para proveer los fondos para que ese niño conseguir el pasaje, la operación de gratis y conseguir los pasaportes y todo eso. Entonces cuando él escuchó eso, yo le miré cómo se cambió su rostro. Porque él un año, casi 2 años, anduvo diciendo que yo me había robado ese dinero, que yo me había quedado con él, juzgando según las apariencias. ¿Y saben qué? Lo triste fue que el niño, a lo que se le invirtió, en el niño que se invirtió ese dinero, era sobrino de él, era hijo de su propio hermano. Y hasta ese día él se dio cuenta en qué se usó ese dinero. Pero como él no sabía, él andaba diciéndole a todo el mundo que yo me había quedado con ese dinero. Eso es juzgar según las apariencias. Ten mucho cuidado de andar haciendo cuestionamientos de cosas que tú no sabes. Ten mucho cuidado porque vas a acarrear condenación. Si no te ha mandado Dios a juzgar, si no estás preparado para juzgar, deja de andar juzgando y mucho menos a los siervos de Dios. Nunca andes juzgando a un pastor a la ligera. Nunca andes juzgando a un hijo de Dios a la ligera. Ahora los que ya se conocen, que son apóstoles, profetas y demonios, pues ya sabemos que eso no son nada, pues. A eso la palabra lo juzga, no somos nosotros, porque lo juzgamos conforme dice la Biblia. Así que tengan cuidado con todas esas cosas. Hoy esta enseñanza quiero que llegue al corazón de muchos de los que están oyendo, porque este problema de andar juzgando según las apariencias no es un problema, es un problema en todas las iglesias, siempre en todas las iglesias, como dijo aquel, no hay paraíso sin su serpiente. En todas las iglesias hay 1, 2 o 3 que andan hartándose al pastor, que andan viendo el billete, que su mente solo es pisto, que qué hizo con estos bufalitos que le dimos, que le quieren sacar hasta la lengua al pastor para ver qué comió esa tarde, que con el pisto que dejaron de los ofrendidos. Tengan cuidado. Tengan cuidado porque van a recibir mayor condenación. Se lo digo en el nombre de Jesús. Ahora mire, ya dijimos cómo se debe juzgar con justo juicio, con la palabra de Dios. Ya dijimos quiénes están facultados para juzgar. Los son llamados por Dios y han sido perfeccionados. Ya les dije que perfección es madurez y que la madurez no se logra con conocimiento de títulos humanos o conocimiento de la letra de la Biblia. Se logra a través de las pruebas, de los chichotes, de los raspones espirituales, de los quebrantos espirituales. Esa es la mejor formación para que tú adquieras madurez. ¿Me está escuchando? Por eso es necesario que hay que tener cuidado para andar juzgando a la ligera. Y les decía al final que el que juzga tiene que hacerlo con autoridad. Si usted es autoridad en algo, puede juzgar. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Hay una pandemia espiritual dentro de la iglesia. ¿Sabe cómo se llama esa pandemia? Recasamiento. ¿Sabe qué? En Estados Unidos, el 78% de los pastores y pastoras en Estados Unidos, pastoras entre comillas, para que no son nada, del diablo, porque no hay pastoras en la Biblia. Pero en Estados Unidos hay una pandemia espiritual. 78% de los pastores y pastoras en Estados Unidos son recasados. Y acá en la ciudad no es la excepción. Y por todo el mundo usted encuentra, es una moda recasarse. Escúcheme. Ahora yo le pregunto, ¿puede alguien que está recasado tener la autoridad para juzgar casos de matrimonios en la iglesia? Le pregunto esto porque tuve una experiencia. Un hermano que se congregaba acá en otra iglesia, el pastor dejó su esposa y se casó con una de 19 años, pues, porque nadie deja a la esposa de 40 para casarse con una de 80. Nadie, yo no encuentro en la Biblia. O sea, si encontrara un pastor que me dijo, dejé mi esposa de 35 para casarme con una de 85, yo le podía creer, bueno, sí, creo que Dios le habló, pero casi todos dejan a la esposa de 50 para casarse con una de 22. Entonces, esa es la moda. Entonces, espérenme, entonces este hermano, pues el pastor dejó la esposa y se casó con una cipota, la embarazó y ahí sigue pastoreando como si nada. Entonces, hay otro diácono
que miró y entonces a él ya no quiere a la esposa y fue a hablar y quería ir a hablar con el pastor para que lo aconsejara que qué hacía, porque ya él ya no sentía nada por su esposa y que él la quería dejar para casarse con otra. Ay, el pastor recasado, ¿qué consejo te puede dar? Imagínate, lo primero, que él está recasado y un ciego guiando a otro ciego, ¿donde van a caer? En el mismo hoyo. No tiene autoridad para juzgar. Entonces, ¿qué le puede aconsejar un pastor que está recasado a otro, a un miembro de él que se quiere recasar? Ahora, vaya, que fuera valiente y le dijera y le aconsejara: no, mira, la Biblia dice que no se puede recasar. Ah, pero le dice: pero usted está recasado. Sí, pero es que mira, no. Entonces aquel dice: no, si usted pudo, ¿por qué no puedo yo? Se van al hoyo los dos. Perdió toda la autoridad para juzgar, porque para juzgar se necesita, uno, el llamado de Dios; dos, el perfeccionamiento, ser perfeccionados por Dios; y tres, autoridad en lo que vas a juzgar. Por lo tanto, ahí se cumple el versículo que dice la parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Entonces, este pastor recasado no tiene autoridad para aconsejarle a otro que deje la mujer y que recae. Le va a decir: bueno, hermano, pues a paz nos llamó el Señor, de usted Dios le ha hablado, pues déjela. Y ahí empiezan a haber recasamientos, porque el pastor ya está recasado, perdió toda su autoridad para juzgar, y un ciego guiando a otro ciego, ambos van a caer al mismo hoyo. Por eso es que mire cómo ha funcionado esta iglesia de la prosperidad, las iglesias de la prosperidad. Porque al pastor es un avaro que le gusta el pisto y la riqueza, y eso predica. Y todos los que le siguen, cegados por su avaricia y su deseo de prosperar y ser rico, le siguen con los ojos cerrados. Y con el pastor que va detrás de esos tesoros, de esa riqueza, de esa prosperidad, va al mismo hoyo del infierno. Y esos que le siguen van para el mismo hoyo. No hay salida, no hay salida. Entonces, escúcheme. Si usted no tiene autoridad, usted no puede juzgar. Una de las cosas más comunes que vemos, otra de las cosas que yo le aconsejo, porque es algo muy común de andar juzgando: nunca juzgues a los hijos del pastor. Nunca los juzgues. Vos tienes hijos también, y tal vez ahora están pequeños, pero van a crecer. Y cuando los hijos crecen, por mucha enseñanza, por mucha instrucción, el diablo los va a atacar. A cualquiera de hijo de un cristiano o hijo de un pastor. Nunca andes juzgando a los pastores por sus hijos. Deja que Dios haga su obra en ellos. Nunca los juzgues, porque vos también tenés hijos, y en su tiempo te va a tocar lo que dice acá la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. ¿Me están entendiendo el mensaje? ¿Va? Yo creo que estamos hablando en lenguaje sencillo, en lenguaje clarito, porque hay unos que se hacen los papos, a veces quieren entender y a veces no quieren entender. Pero aquí el que hace el papo es más papo que el diablo, porque el diablo por papo está en el infierno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me están escuchando? Ahora mire, es necesario que entendamos esto. Ya dijimos que es juzgar con justo juicio, es juzgar con la palabra de Dios. Ya dijimos quiénes están facultados para juzgar: los llamados por Dios, los perfeccionados y los que tienen autoridad sobre lo que juzgan. ¿Me está escuchando? Así. Ahora voy a tocar este tema rapidito, porque alguien me preguntó una vez: pastor, ¿y los recasados ya están en el infierno? No hay nadie que pueda perder la salvación por circunstancia. La salvación no la decide el hombre. La salvación está en las manos de Cristo. O sea, que no hay nadie que pueda señalar a alguien por decir: usted hizo esto y usted va a ir al infierno por esto. No, la salvación depende de Dios. La salvación es infinita. Ahora, escúcheme, no es así también como usted lo está viendo, como yo quiero explicarle esto. Un pastor recasado no pierde la salvación. Si tiene tres opciones el pastor recasado, tres opciones. Una es arrepentirse y regresar con su esposa. Esa es una opción para no perder su salvación. Se recasó, bueno, todavía está a tiempo, puede arrepentirse, dejar la cipota que se llevó y regresar con su esposa. Esa es una opción. La otra es quedarse solo, como dice la Biblia. Se puede quedar solo y tiene asegurada su salvación. La tercera opción que tiene es que se puede quedar con la cipota, puede quedarse con ella, pero tiene que entregar el privilegio y el ministerio, los privilegios del ministerio, y quedarse como miembro. Esas son las tres opciones de alguien que se recasó. Ahora, escúcheme, las tres opciones son: uno,
regresar con su esposa. Arrepentirse y regresar con su esposa. 2, la otra opción es quedarse solo. Quedarse solo y perfecto, él puede seguir pastoreando. Si regresa con su esposa, puede seguir pastoreando. Si se queda solo, puede seguir pastoreando. Pero si no hace eso, tiene la otra opción. Bueno, se queda con la cipota que se robó porque le gusta mucho, se queda con la huirra, pero ya no puede ser pastor, ya no tiene el privilegio, perdió la autoridad, por lo tanto, entonces se puede quedar como miembro a misericordia, y le aseguro que Dios le da la salvación, porque la palabra de Dios dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Este es otro tema que más adelante, en otra enseñanza vamos a compartirlo. Porque mire lo que dice en el verso 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Si este pastor sigue pastoreando recasado, va a tener ese problema siempre, no tiene autoridad, perdió toda la autoridad y no va a poder juzgar correctamente. Por lo tanto, un ciego guiando a otro ciego, algo va a ir al mismo hoyo. Así hay una cuestión sarcástica, ¿verdad? Que viene el pastor y se recasó, y con la que se casó era gorda. Y al que está juzgando, que se recasó otro también, pero el otro se casó con una flaca. Entonces el pastor es de que juzgando una viga, porque la gorda le tapa todos los ojos, y aquel por lo menos la flaca es una paja que tiene en el ojo. Entonces, en sentido así, ¿cómo puedes ver tú para sacarle la paja que tiene tu hermano en el ojo cuando andas una viga en tu propio ojo? Pierdes toda la autoridad a causa de esa situación, ¿verdad? Pero la salvación solo Dios la puede quitar. Yo no soy quien para decirle este va a ser salvo por esto, este no. Pero sí sé lo que dice la palabra de Dios. Pastor recasado tiene esas 3 opciones. Una, volver con su esposa, sigue pastoreando. Otro, quedarse solo, puede seguir pastoreando. Pero si ama con la que se fue y no puede dejarla porque la quiere y quiere quedarse con ella, perfecto, quédese como miembro en la iglesia y usted se queda a misericordia y le puedo asegurar que va a alcanzar la salvación. Ahora, si usted decide no hacer ninguna de estas 3 cosas y se queda en la iglesia con recasado, con la cipota, y sigue predicando como si nada, entonces yo lo siento, pero ahí sí ese pastor se va a ir al infierno. Ahora, escúcheme, no se va a ir al infierno porque se recasó, no se va a ir al infierno porque se recasó, se va a ir al infierno por rebelde, por contumaz y por soberbio. Por eso se va a ir al infierno, se va a ir al infierno por su rebeldía, por su rebeldía y por su soberbia espiritual, no queriendo aceptar su condición, porque yo los he visto, eso no es nada, yo puedo ser así, a mí Dios me llamó para ser rico, dicen, a mí Dios me llamó para tener como Abraham varias mujeres, a mí Dios me llamó para como David tener varias viejas, a mí me llamó Dios como Salomón. Bueno, ese es su problema. Ni Abraham, ni David, ni Salomón murió por usted en la cruz del Calvario. A mí me llamó Cristo, que ni esposa ni mujer tuvo en este mundo ni nada. Su novia la tiene, que es la iglesia, y aún la sigue esperando para casarse con ella. ¿Cuántos dicen amén y le dan gloria a Dios en el nombre de Jesús? Aleluya. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Es necesario, hermanos, que miremos estas cosas. Es necesario, hermanos, que miremos estas cosas que le estamos compartiendo en estas horas en el nombre de Jesús. Entonces ya vimos cómo es juzgar con justo juicio, con la palabra de Dios. Ya vimos quiénes están facultados para juzgar. Ya sabemos que son los que son llamados por Dios, los que han sido perfeccionados y los que tienen autoridad para hacerlo. Esos son los que pueden juzgar. Ahora bien, aún de estos que están facultados para juzgar, también deben de saber cómo deben de juzgar. Los que están facultados para juzgar, cómo deben hacerlo. Ese es el otro punto, cómo deben hacerlo. No solo porque yo esté facultado, no solo porque yo he sido llamado por Dios, no solo porque yo haya sido perfeccionado y no solo porque yo tenga la autoridad, es que voy a juzgar como yo quiera. No. La Biblia dice juzgar con justo juicio. Entonces los que están facultados para juzgar, la Biblia también dice cómo deben hacerlo.
Aquí lo dice en la palabra de Dios y lo vamos a compartir. Lo primero, los que estamos facultados para juzgar, el primer mandamiento que nos da Dios es no juzguen según las apariencias. No juzguen según las apariencias. ¿Me está escuchando? Había un hombre en la Biblia, no sé si se recuerdan del profeta Samuel. El profeta Samuel fue un profeta de Dios en Israel. Y cuando Dios lo mandó la primera vez a escoger rey, escogió a Saúl. Él escogió a Saúl porque Saúl era un príncipe de su pueblo con un enorme físico, un hombre alto, un hombre con un carácter firme, fuerte, sólido. Y él pensó que ese tenía las condiciones y lo vio y lo ungió como rey de Israel. La segunda vez, después de que Dios desecha al rey Saúl, Dios le dice al profeta Samuel que vaya a la casa de Isaí para que ahí venga y unja a uno de los hijos de la casa de Isaí como nuevo rey de Israel. Entonces Saúl va en camino a la casa de David a buscar a ese que Dios le ha dicho. Si lo leemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, tal vez agarramos la Biblia ahí. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No quiero que se olviden de esa palabra, Jehová mira el corazón. Eso fue el consejo que le dio Dios al profeta Samuel cuando iba a ungir al nuevo rey de Israel, a David. ¿Por qué le estaba dando el consejo? Porque la primera vez Samuel se llevó por la impresión, por la apariencia, por el físico de Saúl, y entonces ahora Dios le está dando este consejo. Y así fue, cuando llegó Samuel a la casa de Isaí, le presentaron una vez: vengo aquí a tu casa, le dice, muéstrame tus hijos, y le mostró a todos los mayores, y tiraba el urín y el tumín Samuel, pero no, Dios no le indicaba nada, y ya poco triste le dice, bueno, estos son todos los hijos que tienes, le dice, no tienes más. Bueno, le dice, tengo otro, un burrito que está allá cuidando las ovejas, le dice, pero no sé, le dice, un cipote. No, hombre, le dice Samuel, mándelo a traer. En eso mandan a traer a David. Ahí venía David con su chilinchate tirando piedras por todos lados, y lo ve venir desde largo Samuel y dijo, este es el ungido del Señor. Aleluya. El que menos esperaba, el menor de la casa de Isaí, el cipote que estaba allá cuidando las ovejas, el que es, a ese había escogido Dios, porque Dios no mira según las apariencias como miramos nosotros. Dios mira y juzga según el corazón del hombre. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo confirma estas cosas que le digo de las apariencias. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 12, se los dejo ahí para que lo busquen más tarde, para que avancemos. Y en el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 7, ahí dice eso, juzgáis todo según las apariencias, y habla de la manera como el hombre ve las cosas según sus apariencias. Es necesario que no seamos así. Mire, yo le voy a dar ahorita un consejo. Las más grandes bendiciones de mi vida, las las he recibido de gente humilde, de poca apariencia según los hombres, de gente humilde, de poca apariencia según los hombres. Yo me recuerdo cuando yo comencé hace 20 años la iglesia con el comedor público de Jesucristo. Empezaron la gente a hacer comentarios y a decir, jamás vas a poder con los miembros que tenés sostener ese comedor. ¿Cómo vas a poder dar 300 platos de comida diario? Llevamos 20 años haciéndolo. Y todo el mundo me presagiaba que no iba, ni un año iba a poder aguantar bajo esos ministerios. Sin embargo, ya llevamos 20 años. Me dijeron, ¿cómo vas a poder si vos todos tus miembros ahí son gente? Porque el más próspero que tengo es un taxista. Y de ahí toda la gente que tengo es humilde. Es humilde. Pero hay muchos que se glorían en las apariencias y no tienen la paciencia. Dice el apóstol Pablo que muchos se glorían en las apariencias y que no debemos de juzgar según las apariencias de los hombres. Les voy a contar este testimonio de manera rápida. Hace como unos 2 años, un año, llegó a la iglesia donde nosotros uno de los hombres más ricos de la ciudad, de aquí de La Ceiba, de los más ricos de la ciudad. Cuando les digo ricos, dueño de cadenas de tiendas acá en Honduras. Llegó, y cuando los hermanos lo vieron llegar, todo el mundo se alegró, pues dijo, este hombre viene a resolver todos los problemas.
porque los hermanos saben todas las deudas que tengo, los compromisos que tengo mi casa hipotecada, que tengo las tarjetas reventadas. Así he sobrevivido estos 20 años. Y se alegraron, pensaron que ahí venía la solución. Yo no me alegré cuando miré llegar a este hombre. Y desde que llegué en mi corazón, estoy seguro que está conectado el hermano Machado. Y a él le dije varias veces, mira, Dios, no sé, le digo, ¿será que me falta la fe? Le digo, me está faltando la fe, pero no veo, le digo, ¿cuál es el propósito de la llegada de este hombre? No veo a Dios en estas cosas. Sin embargo, el hombre llegó y hablaron conmigo, me preguntaron y me dijeron, quiero que nos diga qué problemas tiene, pastor. No, mis problemas aquí, le digo, es este comedor, sostener este comedor, pagar todos los gastos de esta iglesia, alquiler, luz, agua, todo lo que tenemos que pagar de acá. Y el comedor sobre todo, le digo, proveer comida. Siempre he soñado con mejorar la calidad de los alimentos, le digo, porque hay semanas enteras que solo servimos arroz y frijoles, le digo. Y de vez en cuando conseguimos, damos pollo, carne, pero bien raro, le digo. Y pues, si ustedes nos apoyan, eso podía mejorar. Entonces me dijo, no, nosotros, pastor, lo vamos a apoyar. Y aparte de ese, me dice, ¿qué otro problema tiene suyo? Mire, le digo yo, pues, y amigo, le digo, si me pregunta, le digo, tengo deudas, le digo. Ah, me dijo, ¿tiene deudas, pastor? No se preocupe, las vamos a resolver. Yo decía, pucha, pero... Y le conteaba a Machado siempre, mira, le digo, pero es que no sé, yo siento a este tipo que yo no sé en qué anda, le digo, no logro ubicarlo. No, hombre, me decía, Machado, aquí está la bendición, que usted es muy desconfiado. No, hombre, le digo, que no siento, le digo, no sé, que me está fallando la fe, ojalá fuera cierto, como vos decís, le digo, pero yo siento así. Bueno, pero no, el hombre como a los 3 días llega y el hombre con una donación como de 15,000 empiras en víveres, sacos de arroz, sacos de frijoles, espagueti, salsina, wow. Eso sí, ya cuando yo miré que llegó, ahí me confirmó Dios que eso no estaba bien, que eso eso no venía de Dios, pues, ya lo noté yo, porque llegó con 2 canales de televisión a filmar todo lo que estaba dando. Ese día hasta comió ahí con nosotros, ahí de la comida que había ahí del comedor. Bueno, digo, este tipo, bueno. Entonces estábamos así, ¿va? Pues yo dije, pues no, pues yo soy el que me faltó la fe aquí. Este Machado tenía la razón. Aquí yo soy el que no tiene fe, dije yo. Qué barbaridad, bueno, pues ni modo, y hasta aquí la bendición. Y bueno, eso del canal, dije yo, bueno, está bueno, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, entonces el siguiente mes, pues, me dieron un número de teléfono allí para que estuviera llamando a una persona, pusieron de encargada de la empresa, que era el contacto mío para estar pidiendo las donaciones. Y que con ella me iba a entender, y me dijo, me dijo, con las deudas que tiene, me dijo, quiero que me consiga, me dice, es que me preguntó, ¿cuánto debe? Me dijo, como 3 millones, le digo. Me dijo. Entonces él no creyó, yo le noté en la cara que no creía que yo lo debía, entonces me dice, consígame las constancias de los bancos, de todas las deudas que usted tiene, me dice, y me las hace llegar. Entonces dije yo, en el fondo, este no cree que lo que le estoy diciendo, pero bueno, se las voy a conseguir. Me fui a Banco Atlántida, Banco Ficosa, Banco de la Vivienda, bueno, hay bancos que no le dejo, y conseguí todas las constancias, ¿va? Y me dijo que me entendiera con esta, y le mandé todas las constancias, ahí estaba comprobado que eso debía, y entonces vino, ya se las mando, y el hombre como que se asustó, ya vio que era cierto, que sí debíamos esa cantidad de dinero. Entonces viene el siguiente mes, pues llamé a la muchacha, y la donación. Le digo yo, a Machado, me tenés avergonzado, le digo, porque fíjate que me pidieron las cartas, le digo, a ver de cuánto debo, y parece que me van a ayudar. Ya el siguiente mes empiezo a llamar para ver si ya no me contesta la muchacha. Tengo una semana completa llamándole para que envíe la donación, nada. Llamo después a la esposa y no me contesta. Ya después pusieron una persona que me llamara como ya al otro mes, cuando ya había pasado hasta un mes de la otra donación, que el señor me mandó, el señor me mandaba a decir que ya no iba a poderme apoyando porque, bueno, la situación económica se había puesto una explicación ahí churuja, ¿va? Entonces ya me dijeron que ya no los iban a seguir ayudando, que disculpara, y que con lo de mis deudas pues no tenían la capacidad, y ahí se terminó todo. Y le dije yo a Machado, ¿te fijas lo que te dije? Yo sabía que eso no venía de Dios. Yo más o menos sabía por dónde estaba la situación, pero para todos ahí estaba la salida, pero no era así, porque Dios no juzga según las apariencias, Dios mira el corazón. Y la actitud como hizo todas las cosas no parecían de alguien que de corazón quisiera hacer las cosas de Dios. Entonces por eso uno no debe juzgar según las apariencias, debe de tener cuidado para juzgar. No juzgue según las apariencias, si juzga hágalo con la Biblia, con la palabra de Dios. Escúcheme, es necesario que lo haga así. Entonces, los que están facultados para juzgar, ¿cómo deben hacerlo?
Bueno, primero, no según las apariencias. Segundo, debes juzgar con la Biblia, la palabra de Dios. Y tercero, oiga bien, aún juzgando con la Biblia, debe hacerlo con toda la misericordia del mundo. Aunque esté usando usted la Biblia y la Biblia lo respalde de manera contundente, usted debe juzgar con toda la misericordia del mundo. Mire lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, 8 al 13. Leámoslo, por favor, sí quiero que lo leamos. Libro de Santiago, agarre su Biblia. Tenemos todo el tiempo del mundo, estamos en cuarentena de todos modos. Libro de Santiago, capítulo 2, creo. Santiago, capítulo 2, verso 8 al 13, creo que es. O capítulo 3, verso 8 al 13. Vamos a ver. Libro de Santiago, capítulo 2, verso 8 al 13. Ahí está. Santiago, capítulo 2, verso 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso aún los que hemos sido facultados para juzgar, debemos de hacerlo no según las apariencias, debemos de hacerlo con la Biblia y la palabra de Dios, y aún usando la Biblia, tenemos que hacerlo con toda la misericordia del mundo. No podemos juzgar según nuestras ideas, según nuestros sentimientos, según nuestros razonamientos, mucho menos con nuestros resentimientos, mucho menos con prejuicios. ¿Qué es prejuicio? Prejuicio es prejuzgar a alguien. Y mira, gente es buena para los prejuicios. Ahora usted mira que ahorita mismo que está sucediendo esto del coronavirus, solo mira usted que a 3 cuadras llegó una ambulancia y vio salir a alguien con mascarilla, dijo, ahí está el COVID. Usted ni sabe, tal vez anda recogiendo a la persona por otro motivo, tal vez se descompensó de la diabetes, tal vez se quebró un brazo, pero ya juzgamos que eso es lo que anda haciendo. Así juzga el hombre, así juzgamos en la carne, cuando no tenemos la madurez ni el perfeccionamismo para hacerlo. Juzgamos según las apariencias. Vemos a una hermana en la iglesia que anda comiendo mango tierno y ya decimos que estamos preñados, que está preñada. Solo la vemos comer mango tierno, yo creo que la hermana está preñada. Dice, hombre, si a usted le gusta el mango tierno, a Machado le gusta el mango tierno y nadie dice que está preñado. Entonces, por eso es necesario que entendamos estas cosas. Es necesario que entendamos que debemos de hacerlo. Si juzgamos aún con la Biblia, tenemos que llenarnos de toda la misericordia del Señor. De toda la misericordia del Señor. Sin prejuicio. No podemos andar prejuzgando. Eso es prejuicio. Eso es un prejuicio. Juzgar anticipadamente de algo sin tener ninguna prueba ni ningún sustento para decir aquellas cosas. Y mire, normalmente, escúcheme, por eso es que el que juzga tiene que tener el llamado, tiene que tener la madurez, tiene que haber sido perfeccionado, tiene que tener la autoridad, tiene que hacerlo no según las apariencias, tiene que hacerlo con la Biblia, y aún usando la Biblia tiene que estar lleno de toda la misericordia. ¿Y sabe qué? Los que más juzgan, normalmente los que más juzgan son los que se sienten justos en su propia justicia, los que se sienten santos por cumplimiento de cosas, que tienen reputación de duro trato con el cuerpo. Esos son los que les gusta juzgar. Seguramente cuando usted piensa que usted es santo, es justo en su propia justicia y es santo por cumplimiento de cosas, seguramente usted va a juzgar mal, va a juzgar con soberbia a causa de su presumida justicia y de su aparente santidad. Lo va a llevar a juzgar con soberbia, con altivez, que sintiéndose más que los demás, pensando que es más que aquel. Hay gente que es tan soberbia en algunas iglesias que se sienten más que el pastor, que sienten que tienen más visión que el pastor, más sabiduría que el pastor, más revelación que el pastor, le entienden más al trámite que al pastor. Son gente soberbias y que apenas tienen días de estar en la iglesia. Piensan que ser cristiano es ponerse una camisa manga larga y piensan que ya con la ropa ya son cristianos. Mirá, si fuera por la ropa, todas esas monjas, los papas y los curos irían al cielo y eso irían para el cielo. Y esos con todo y su ropa se van para el infierno.
porque esas son tumbas blanqueadas, solo son ropa, pero no tienen nada de santidad en el interior. No es la ropa la que santifica, lo que santifica es el Espíritu Santo que obra en el corazón del hombre, aleluya. Es en el corazón donde está el problema del hombre. Cuando el corazón cambia, las cosas de afuera pueden mejorar. Y no son trascendentales para la vida confirmada de un hombre de Dios. Por eso es necesario que entendamos eso. Pero cuando ponemos nuestra confianza en nuestra propia justicia, en nuestra propia santidad, porque nos sentimos justos por algunas cosas que hacemos, o nos sentimos santos por la ropa que vestimos, porque no le hablamos a los pecadores, porque yo no voy a ningún lugar así feo, porque yo ni al parque salgo, y en eso basamos nuestra santidad. Eres el más digno de lástima. Tú eres un ciego y vas a guiar a otro ciego y te vas a ir al infierno, al mismo hoyo van a caer los dos por rebeldes. Aleluya. ¿Me está escuchando? Empezamos a ver con desprecio a los demás y los juzgamos con desprecio porque miramos según las apariencias. Nos sentimos superiores a ellos. Nos sentimos que nosotros somos más dignos. Nos sentimos en mejores condiciones. Nos sentimos más aceptados por Dios según nuestras propias ideas. ¿Verdad? Pero si un día Dios en su misericordia decide desnudarte, ahí vas a crecer espiritualmente. Si en su misericordia un día Dios te abofetea espiritualmente y te hace ver toda tu insensatez y te hace ver todas tus tonteras. Ahora ya estamos claros. Bueno, el mensaje se llama no juzguéis según las apariencias. Ya dijimos que si juzgamos hay que hacerlo con justo juicio. Y si no estamos preparados para jugar con justo juicio, mejor no lo hagamos porque vamos a recibir mayor condenación. Ya dijimos que juzgar con justo juicio es juzgar con la palabra de Dios. Ya dijimos quiénes están facultados para juzgar, los que son llamados, los que han sido perfeccionados y que tienen autoridad. Ya dijimos que aún los que están facultados, ¿cómo deben juzgar? Deben de juzgar no según las apariencias, con la palabra de Dios, la Biblia, y aún usando la Biblia tienen que usar de toda la misericordia del mundo para juzgar. Esa es la manera correcta de hacerlo. En eso se basa el amor de Cristo. Terminaré dando un ejemplo de lo que es juzgar según las apariencias. Voy a dar un ejemplo práctico para que ustedes se den cuenta de lo que es juzgar según las apariencias. Y les voy a poner un ejemplo que creo que todos ustedes los han visto en las redes sociales. En las redes sociales sale un video de un niño que siempre llegaba tarde a la escuela. Y siempre el maestro lo recibía con un reglazo en sus manos, porque él siempre llegaba tarde a la escuela. Ahí se mira en el video día tras día, el niño ya estaban todos en clases y entraba asustado a la carrera y el maestro lo quedaba viendo y lo llamaba y le daba un reglazo en sus uñas y él lo recibía y se iba a sentar. Pero un día el maestro venía por la calle y en eso miró que el niño que llegaba tarde en una bicicleta a la carrera en una zona residencial y él lo empezó a seguir en el carro. Y lo que hacía este niño era repartir periódicos para ayudarle a su madre, que era de escasos recursos para el sostenimiento de sus demás hermanos. Y él corriendo repartía los periódicos y el maestro lo siguió en el carro y lo vio todo lo que hacía. Lógicamente el maestro llegó primero a la escuela y entró a su aula de clases. Ahí llegó el niño, como todos los días, tarde. Y cuando entró, él se sorprendió que el maestro no salió a recibirlo con el reglazo. Pero él ya sabía que eso era una norma, era una cuestión de disciplina de la clase. Y él mismo fue a poner sus manos donde el maestro para que le diera el reglazo. Pero el maestro ya lo había visto. Y sé que lo abrazó y lo besó. Porque él llevaba más de un año juzgándolo según las apariencias. Por eso es necesario que usted crezca en el Evangelio. Nunca juzgue a la ligera. Nunca juzgue según las apariencias. Cuando veo la historia de este niño, yo lloré. Porque así somos juzgados muchos cristianos. Así son juzgados muchos hombres de Dios. Según las apariencias. Y esto fue una lección. El maestro ese día no le dio reglazo, lo abrazó y lloró con él. Por toda la injusticia que había hecho todos estos años. Pensando que el niño llegaba tarde porque se dormía por otras cosas. No juzguemos según las apariencias. Ese es un buen ejemplo que quiere grabado en tu corazón en esta hora, para que maduremos como cristianos, para que no llevemos, no a la ligera, andemos juzgando cosas que a veces ni entendemos. Escúcheme. Mi historia mía, les voy a contar este testimonio mío.
eh, cuando yo estaba pasando en mi vida por una de las pruebas más difíciles que ustedes se puedan imaginar. Una de las pruebas más terribles que he tenido en mi vida. Yo me sentía tan desalentado que deseaba la muerte. Deseaba desaparecer, deseaba que me tragara la tierra. Yo llegué a tal condición que yo llegaba a los supermercados a un lugar y yo miraba a los demonios riéndose de mí en otras personas. Yo los podía ver. Un día hasta tuve el valor de reprender a un demonio que se había metido en otra persona. Y yo sé que Satanás lo metió en esa persona para que se riera de mí. Y la persona esa misma ni sabía. Yo llegué y lo reprendí y le digo, te reprendo, Satanás. Y la persona se asustó y después no hallaba qué hacer. Pero yo sabía que no era ella, era el diablo que se le había metido. Yo estaba pasando por la peor prueba de mi vida, angustiado, desesperado. Y siempre que he estado pasando por pruebas y dificultades, es común en mi casa que nos reunamos con mi familia a orar. Nosotros siempre nos reunimos a orar todos los sábados y todos los domingos con mi familia. Ha sido una costumbre. Yo oro todos los días, yo no salgo de mi casa sin orar en las mañanas, pero ya como familia oramos 2 veces a la semana. Ese día que estaba pasando por esas grandes pruebas, llamé a mis hijos a orar, a mi familia, a mis hijos a orar un día que no era domingo ni sábado. Entonces ellos se sorprendieron porque casi nunca van. Entonces era un miércoles creo y los llamé a orar. Y empezamos a orar y yo empecé a orar y yo lloraba pero desconsoladamente, abrumado por la situación. Lloraba delante de la presencia de Dios pidiendo ayuda y misericordia, clemencia. Y yo lloraba y lloraba pero de una manera como nunca. Solo he llorado 2 veces así. La vez que me entregué a Cristo en una iglesia, que caí de rodillas y esa vez llorando pero con unos quejidos que salían del alma. Y bueno, terminamos de orar y todo eso. Y después de que oramos, mi hijo mayor, que se llama Freddy Jr., igual que mí, quedó impresionado. Yo no había notado. Yo me subí para la segunda planta y él subió después de arriba allá donde mí y me dijo, papá, me dijo, quiero pedirte perdón, quiero decirte, yo me dice tenía otro concepto de vos. Yo tenía otro concepto de vos. Nunca me imaginé, me dice, que voy a llorar. Nunca te he visto llorando, me dice, y nunca me imaginé que fuera así. Yo te creía un hombre, me dice, fuerte, me dice, inconmovible, que no había nada que quebrantara tu personalidad, me dice. Yo te creía un hombre duro, me dice. Que fue Satanás que te había metido esas ideas para rebelarte contra tu padre. Entonces él me estaba pidiendo perdón porque nunca me había visto llorar y a él lo impresionó eso. Lo impresionó ver que era un hombre normal, igual que todos los demás. Y eso impactó de alguna manera su vida. Desde ese momento él empezó a dar un giro en su vida, un cambio increíble. Y él me dijo, él según mi apariencia, el concepto que él tenía de mí era que un hombre duro, cruel, que no se entendía de razones. Nunca había conocido esa parte espiritual de mí, esa parte afectiva, esa parte de humillación espiritual delante de la presencia de Dios. Y eso me sirvió que pasara eso, porque hizo grandes cambios en la vida de mi hijo. Quería contarles eso como testimonio. Ahora quiero hablarles también de la vida de José para ejemplizar un ejemplo más de lo que es juzgar según las apariencias. Recuérdense que José era hijo de Jacob. Era hijo de Jacob. Y voy a hablar un poquito de Jacob también, porque también este es otro tema, pero voy a hablar un poquito de Jacob y de Saúl, porque también da un ejemplo de lo que es juzgar según las apariencias. Y que esto nos va a servir para entender muchas cosas, para que se den cuenta y entiendan que es misericordia y que Dios no juzga según las apariencias y que cuando juzga lo hace acompañado de mucha misericordia. Ustedes se acuerdan de la historia de Esaú y de Jacob. Cuando leemos en la Biblia claramente donde dice la Escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, a mí no me sorprende de que Dios haya aborrecido a Esaú. Se la tenía ganada. Era un profano. Había profanado el privilegio que le había dado Dios.
Pero sí me sorprende de que Dios haya tenido misericordia de Jacob. Porque Jacob no era ninguna pera en dulce. Jacob, según vemos aquí en las escrituras, fue una persona que fue un impostor, un mentiroso, un engañador, un ladrón. Usted puede ver las características de Jacob. Jacob engañó, le mintió a su padre, le dijo que era Esaú. Lo engañó disfrazándose. Se puso como impostor delante de su padre para recibir todas las bendiciones. Le robó las bendiciones a Esaú. Yo no digo que le robó la primogenitura, porque esa se la vendió Esaú. Entonces, cuando vemos esta historia, que Dios haya aborrecido a Esaú, ese es un acto de justicia. Pero que Dios haya tenido misericordia de Jacob, haya absuelto a Jacob, ese es un acto de misericordia. O sea, lo primero es un acto de justicia, pero lo segundo es un acto de amor, de misericordia. Pero ¿en qué se basó Dios para tomar esa decisión? En el corazón, en el corazón, en el corazón. Cuando Esaú dijo, ¿de qué me sirve la primogenitura si yo me voy a morir? Eso no le salió de la boca, le salió del corazón. Y Dios vio el corazón de Esaú. Mientras que Jacob en su corazón añoraba ese privilegio, añoraba tener esa posición. Y al extremo que estaba dispuesto a pagar lo que fuera por tener la bendición de Dios. ¿Y eso de dónde salió? También del corazón. Por eso es que Dios mira el corazón. Dios no mira lo del hombre, lo de afuera, la apariencia. El hombre mira lo que tiene enfrente, lo que tiene a sus ojos, pero Dios mira el corazón. Es importante que sepamos eso, que Dios no mira según las apariencias, sino que mira el corazón del hombre. Mire, la vida de José. ¿Se acuerdan de que José fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto? Y el plan de sus hermanos era matarlo. ¿Y por qué lo querían matar? ¿Por qué querían matar a José? Según las apariencias lo estaban juzgando. Porque decían que José se creía más que el papá, que la mamá, por los sueños que tenía. Eso lo llenó de odio, les envenenó el corazón solo por la apariencia. Se lo juzgaron según las apariencias y entonces se llenaron de odio y de frustración contra José y empezaron a juzgarlo. Los envenenó y lo llevaron a que lo querían matar. Dios no lo permitió y lo vendieron como esclavo a Egipto. Ahora, cuando José va como esclavo a Egipto, a la casa de Potifar, lo vistieron con ropa de esclavos de Egipto. Cuando José salió de ahí para ir a la cárcel, lo vistieron con ropa de presidiario en Egipto. Cuando José salió de la cárcel para ir a la casa del faraón y convertirse en el segundo en mando, en poder en Egipto, lo vistieron como príncipe de Egipto. O sea, José siempre se vistió como egipcio, primero como esclavo, después como presidiario, y porque las ropas eran diferentes. Las ropas de un esclavo egipcio eran diferentes, a las ropas de un presidiario eran diferentes, y las ropas de un príncipe también eran diferentes. Y José siempre se vistió, cuando estuvo como esclavo, como presidiario y como príncipe, con ropa de Egipto, para que no juzguemos según la ropa. Ahora, José nunca dejó de ser hebreo. Porque tuviera lo exterior, era una ropa egipcia, él no era egipcio. Él no era egipcio, él era hebreo. Y en su corazón estaba claro que él seguía siendo hebreo. Él seguía pensando y amando la casa de su padre. Él seguía pensando en la casa de su padre y seguía amando al Dios de sus padres. Para que no juzguen según la ropa. Él andaba vestido como egipcio, pero su corazón no era egipcio, su corazón era hebreo. No juzguéis según las apariencias. José, su corazón era cristiano. Hoy nosotros solo miramos a alguien vestido por la forma que lo hemos vestido, ya lo juzgamos y decimos, ese no es nada, no mirás cómo anda. No juzguéis según las apariencias. No juzguéis según las apariencias. José se vistió como esclavo egipcio, se vistió como presidiario y se vistió como príncipe de Egipto. Pero la ropa no determinaba lo que José era. Él era hebreo de hebreos. Él era cristiano. No te dejes impresionar por esas cosas. Ni te sirven para demostrar que eres cristiano, ni te sirven para que alguien diga que no lo eres. Son apariencias. Pueden servir de algo, según la Biblia, para adornar la doctrina de los murmuradores. Son adornos en nuestra vida cristiana, pero a veces le damos más importancia a los adornos que al verdadero propósito de la vida.
que es el corazón, servir con amor en la obra de Dios. Y miramos esto, nos damos cuenta de José, cómo José fue juzgado por sus hermanos, cómo terminó de esclavo. Y en todo esto José nunca dejó de ser hebreo, a pesar de cómo andaba vestido, él seguía siendo hebreo. Pero mire, luego que los hermanos de José llegaron a Egipto, José estaba vestido como egipcio y los hermanos llegaron vestidos como hebreos, entre comillas, como cristianos. Pero el verdadero cristiano, ahí era, ¿quién era? José. El que se vestía como egipcio era el verdadero hebreo, era el verdadero cristiano. Y los hermanos que llegaron vestidos de hebreos eran que no tenían la ropa de hebreo, pero eran malvados, habían vendido a su hermano. Y José, cuando los vio, quiso actuar como ellos mismos. José quiso actuar como ellos mismos. Primero les dijo que eran espías y dejó a 2 detenidos para que fueran a traer a Benjamín. Cuando trajeron a Benjamín, cuando iban de regreso, le metió una copa en el saco de Benjamín y los acusó de ladrones para meterlos a preso. Y empezaron a humillarse ahí los hermanos de José. Todavía andaban medio soberbios, pero las pruebas que le daban empezaron a humillarse. Y José estaba haciendo todo aquello porque quería darles una lección, pero José no era igual que ellos. El corazón de José no era igual que el de los hermanos. Llegó un momento que José no pudo más, no pudo seguir actuando de esa manera, porque él no era así. Él no tenía esa condición. Él no era de esa manera. Entonces José llegó un momento que cuando les dijo que fueran a traer a Benjamín de regreso, les puso la copa y les dijo que iba a tener que dar cuentas y pagar por todo lo que había hecho. Se dieron cuenta José de que él no podía actuar igual que sus hermanos. Y en el libro de Génesis, capítulo 45, verso 1 al 5, quiero que lo leamos, con eso vamos a terminar. Libro de Génesis, capítulo 45, verso 1 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. José quería actuar como sus hermanos, pero él no era igual que sus hermanos. No juzguen según las apariencias. Él andaba vestido como egipcio y los hermanos como hebreos, pero Dios no mira lo de encima, Dios mira el corazón. La integridad del hombre está en el corazón. Y mira entonces lo que sucedió. Dice el verso 45, verso 1. Y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vidas por medio de gran liberación. Dice aquí la palabra de Dios que Moisés lloraba a gritos, que todos los egipcios escuchaban los gritos de su llanto por sus hermanos. Lloraba que hasta el faraón escuchaba los gritos de José llorando, porque el corazón de José no era como el de ellos. Andaba vestido como egipcio, pero su corazón era hebreo, su corazón era cristiano. Y encontramos cantidad de gente en las iglesias vestidos como cristianos, pero con un corazón egipcio. Y otros vestidos como egipcios con un corazón cristiano. Jesús dio un gran ejemplo del samaritano que estaba tirado en el camino, del hombre que estaba tirado en el camino. Pasó el maestro de la ley, el sacerdote de la ley, el escriba de la ley de largo, pero el samaritano, todo despeinado, tuvo misericordia del que estaba tirado en aquel lugar. Hermanos míos, no juzguen según las apariencias. No juzguen como ven sus ojos. Juzguen con justo juicio. Si Dios les ha dado facultad para juzgar, y háganlo como dice la palabra, con la Biblia. Háganlo no según las apariencias. Háganlo con toda la misericordia del mundo, para que de la misma manera ustedes no sean juzgados. No sean juzgados. No juzguéis
y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. Por eso es necesario que entendamos estos. Es necesario que entendamos este mensaje que estamos dando a todos los hermanos hoy para sus vidas, para que vivan bendecidos. Para que vivan bendecidos. Voy a terminar rapidito, hablándoles de uno que fue perfecto y también fue juzgado, de Jesucristo. Jesucristo, el perfecto, Dios mismo. En él habitó toda la plenitud de Dios. Él era Dios y fue juzgado. Lo juzgaron de comelón y nunca fue gordo. Lo juzgaron de bebedor de vino, pero jamás se emborrachó. Además, la sabiduría era justificada por su Hijo. Él sabía lo que podía hacer y hasta dónde podía hacerlo. Él era Dios, era perfecto. Lo acusaron de no guardar el día de reposo. Al que era el Señor del día de reposo, lo acusaron de no guardarlo. Además, Él les dijo, no fue hecho el día de reposo por causa del hombre, sino el hombre por causa del día del reposo, o al revés. Aquí dice la palabra de Dios, que Él era el reposo eterno, que Él era el Señor del día de reposo. Y en Marcos 2, 27, 28 dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Acaso no es lícito hacer el bien en el día de reposo? Pero es que los fariseos adoraban el día, pero no adoraban a Dios. Y hasta el día de hoy, ahí están los adventistas adorando el día, pero a Dios no lo adoran. Adoran más a Elena G. de White. Es más, bajo la religión adventista usted no se puede bautizar. Antes de bautizarse le dicen que para bautizar es requisito que crea primero en Elena G. de White. Y si no cree usted en Elena G. de White, no lo bautizan. Porque para ellos es más importante que usted crea en Elena G. de White que crea en Cristo y en la palabra de Dios. Así son los adventistas. Y esos no son cristianos. Esos son helenéticos. O sea, Elena G. de White es su Dios. Así es una condición que ponen los adventistas. Si alguien quiere bautizarse, tiene que pasar primero. Le confrontan y le dicen que tiene que creer en todos los escritos en el libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Si no, no lo bautizan. O sea que no es suficiente la Biblia creer en Cristo, tiene que creer en alguien más. Igual la Iglesia Católica, usted tiene que creer en Jesucristo, en la Santa Madre y todos los santos. Entonces, siempre tienen a alguien más. Por eso es necesario que entendamos el Evangelio de Cristo. Lo acusaron de no pagar impuestos a Roma. Sin embargo, él les dijo, enséñenme esa moneda. Y ellos le enseñaron. Y les dijo, ¿de quién es la imagen que está aquí? Y ellos dijeron, de César. Y él les dijo, bueno, denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Yo conozco mucho legalista, mucho cristiano, entre comillas, más falso que un billete de 3 pesos, que prefieren darle a César que a Dios. ¿Sí? Hasta se jactan, no, al César lo que es del César. Pero a Dios dice, bueno, hay que pensarlo. No, primero es Dios. Primero es Dios. Para mí, Dios es más importante que César. Yo no me preocupo tanto por César, a César que es el arte César. Yo me preocupo por la obra de Dios. Y primero voy a poner a Dios en todo lugar en mi vida, a Dios. Aleluya. Ahora dice aquí, un hermano me preguntó, pastor, y cuando dice ahí al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, me dice, ¿qué es lo de César? Y no viste, pues. ¿Qué era lo de César? La moneda, el oro, la riqueza, eso es de César. Si vos crees eso, seguís a César. Y hay un montón siguiendo a César porque tienes a monedas. ¿Y lo de Dios qué es? Ahora te voy a decir lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Dios tiene también aquí en la tierra un montón de cosas. Te voy a decir lo que es de Dios. Mirá lo que es de Dios, ¿no? Lo que es de Dios aquí en la tierra, porque Dios es dueño de todo el universo, pero lo que es de Dios aquí en la tierra. El primogénito, dice la Biblia que es de Dios. Primer hijo es de Dios. Los diezmos son de Dios. Las ofrendas son de Dios. Las primicias son de Dios. Los sacrificios deben de ser de Dios. Las alabanzas, no estoy hablando de música y de canciones, estoy hablando de alabanza. Es de Dios, la alabanza es de Dios. No estoy hablando de música ni de reggaetón cristiano, estoy hablando de eso, estoy hablando de alabanza. La gente confunde lo que es alabanza. La gente cree que alabanza son canciones y música. No. ¿Sabe qué es alabanza? Lo que voy a decir ahorita, alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Le damos la gloria a nuestro... Eso es alabanza. Así que no se enrede pensando que hay hermanitos que no puede vivir sin música y que son hermanos musicales, dependen de la música y dependen de cadenas que les envían allí, de vidillitos así nostálgicos que les ericen los pelos. A mí lo único que me conmueve es el testimonio de Jesucristo, la obra redentora de Jesús y lo que dice la palabra de Dios. Yo ante eso me conmuevo. Y ahí con esas otras papadillas que mandan por ahí, hermanos, que son de plástico. Ahí mandan repartiendo cadenas, parece plan peor que los católicos. Se ve que no conocen a Dios, aleluya.
Yo no acepto cadena de nadie. El que me manda ahí, vayas al infierno, amárrese su cadena y póngase al gañote y tírese al infierno. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Pues sí, a Jesús lo acusaron de eso, de no pagar impuestos. Lo acusaron de demonio, le decían Belcebú. Pero él nunca poseyó a nadie, más bien a todos los que venían a él los liberaba. Y a Jesús le decían Belcebú, le decían demonio, y él nunca poseyó a nadie, más bien a los que venían a él los hacía libres con su poder, con su liberación. Una mujer que estaba encorvada, 18 años de enferma, Jesús la enderezó y la liberó porque Satanás la tenía en esa condición. Él vino a traer libertad. Los demonios vienen a traer opresión. Y por último lo acusaron de no cumplir, lo acusaron de no cumplir la ley. Al único que cumplió la ley, lo acusaron de no cumplirla. Ni Moisés, el dador de la ley, pudo cumplir la ley. Solo Jesús ha cumplido la ley. Y por eso nosotros la cumplimos. Me dijo un día un hermano, me dice, ¿pero es que hay que cumplir la ley? Bueno, yo ya la cumplí. ¿Cómo me dice no guarda el sábado? No, yo la cumplí en la cruz. Le digo, ahí quedó clavada. Toda esa ley de acta de decretos, ahí quedaron clavadas en la cruz del Calvario. Le digo, no, me dice, pero usted come chancho. Por la oración son santificados los alimentos y se toman con acción de gracia. Le digo, o sea que yo chancho lo santifico. Entonces me dijo, comería cucarachas y no hay nada de van, le digo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ya me van a agarrar los chinos a mí. Gloria a Dios. Y por último, lo acusaban de llamarse hijo de Dios. Y decían que siendo hombre se hacía Dios. Y él no estaba mintiendo. Él era el hijo de Dios. Él se presentó aquí en la tierra como el hijo del hombre. Luego Dios dijo de él, este es mi hijo amado. Entonces empezó a ser llamado hijo de Dios. Y luego, cuando ascendió al cielo, dijeron los mismos discípulos. Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Él es Dios y será Dios por la eternidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que Dios me los bendiga a todos. Esta era la enseñanza que teníamos para compartir con todos ustedes. Les recuerdo que el próximo viernes vamos a estar de nuevo compartiendo un mensaje que ya lo tenemos preparado. Que ahorita le vamos a dar el nombre para que usted esté preparado. Se llama Los Mercenarios de la Fe. Vamos a estar compartiendo el mensaje de los mercenarios de la fe el próximo viernes. Aquí los espero a esta misma hora por este mismo canal, para que compartamos el Evangelio de Jesucristo. Así que Dios me los bendiga a todos. Les amamos a todos, ahí a los hermanos en España, a los que nos están viendo por acá en Honduras. Y les recordamos que el próximo viernes vamos a estar. Y les recordamos que se acuerden de su prójimo, que se acuerden de la iglesia. Y les recuerdo a los hermanos que los templos están cerrados, pero la iglesia sigue abierta. Les recordamos también que el comedor público de Jesucristo sigue operando. Y que hay que pagar todos esos gastos, hay que pagar luz, los gastos siguen iguales y hay que seguir sosteniendo todas las cosas. Entonces, que los que puedan ayudar, ayuden, que cooperen, que no se olviden de sus pastores, los que no tienen, compartan con los que tienen, compartan con los que no tienen, averigüe qué hermano está pasando necesidad para compartir algo con él, averigüe si sus vecinos tienen necesidad para compartir algo con ellos, averigüe todo lo que puede hacer usted por su prójimo. Así que Dios me lo bendiga en esta hora. Para mí es un gozo haberle compartido el Evangelio de Jesucristo. Es bueno hablar de Dios y hablar de Cristo. He tenido confianza con ustedes. Normalmente cuando predico en la iglesia nunca lloro, pero como estoy aquí en mi cuarto de oración, que es donde he pasado mucho tiempo de mi vida, siempre aquí es donde me he conmovido, porque aquí he cumplido. Trato de hacer lo que dice la Biblia. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que salen en público para ser vistos por los hombres. No sean como los hipócritas que se suben a los helicópteros para ser vistos como los hombres. No sean como los hipócritas que van a los parques y se tiran de rodillas en las calles para ser vistos para los hombres. Eso tiene cierta reputación en culto voluntario, pero no puede nada para poder tocar el corazón de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando ustedes oren, enciérrense en su cuarto y su Padre que los ve en secreto los va a recompensar en público. Eso es lo que dice la Biblia. Si no les gusta es su problema. Yo no los estoy juzgando. Yo estoy juzgando con justo juicio, con la palabra de Dios. Así que Dios me les bendiga a todos. Para mí es un gozo haber estado con ustedes. Los esperamos el próximo viernes y que Dios los guarde y nos guíe para siempre en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén.